Bienvenidos a la clase de bacilos gram negativos. Mi nombre es Cristina Cerchetti y en esta primera parte veremos las generalidades de las enterobacterias. La familia de las enterobacterias, o Enterobacteriaceae, es un grupo muy numeroso y heterogéneo de bacterias. Está formada por más de 40 géneros bacterianos y son responsables de todo tipo de infecciones que ustedes van a encontrar en la práctica clínica. A lo largo de estas clases vamos a ver cómo las enterobacterias están incluidas en infecciones urinarias, intestinales, sistémicas, del sistema nervioso central, respiratorias, de heridas, etc. Las enterobacterias son ubicuas, es decir, se encuentran distribuidas en forma universal en aguas, suelos, vegetaciones y habitan el intestino de los animales, incluido el hombre. Durante estas clases y con fines didácticos vamos a dividir los géneros o algunos géneros de la familia de las enterobacterias en patógenos oportunistas y patógenos primarios. Para nosotros, los patógenos oportunistas van a ser aquellos géneros bacterianos que integran la microbiota intestinal humana. Estas bacterias van a causar infecciones en ciertos individuos o en ciertas condiciones, mientras que los patógenos primarios van a ser aquellos géneros que no forman parte de la microbiota intestinal humana, pero sí de animales, y que van a causar enfermedad en individuos sanos. Quisiera señalar ahora el caso particular de Escherichia coli. En el diagrama aparece señalada como patógeno oportunista, pero también como patógeno primario. Esto se explica porque existen cepas de Escherichia coli que forman parte de la microbiota intestinal humana y que por lo tanto van a poder causar infección en ciertos individuos o bajo ciertas condiciones. Pero existen también cepas de Escherichia coli que no forman parte de la microbiota intestinal humana, sino que forman parte de la microbiota intestinal de otros animales y que han adquirido evolutivamente distintos factores de virulencia que le van a permitir causar enfermedad en individuos sanos. Como dijimos anteriormente, las enterobacterias pueden producir en el humano distintos tipos de infecciones. Algunas de ellas van a tener como origen el reservorio animal. Otras pueden ocurrir a partir del humano enfermo. Y muchas de ellas van a ocurrir a partir de la diseminación endógena, es decir, a partir de la microbiota normal del humano. De estos patógenos oportunistas nos vamos a ocupar en esta clase. Para comprender por qué los patógenos oportunistas dentro de la familia de las enterobacterias producen enfermedad, debemos conocer las características fisiológicas y estructurales comunes a casi todas las enterobacterias. Veamos ahora aquellas características de crecimiento que son comunes a las enterobacterias. Las enterobacterias son todos bacilos gram negativos que no esporulan y que son capaces de crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, es decir, son anaerobios facultativos. Los requerimientos nutricionales son bastante sencillos para las enterobacterias. Estas son bacterias de crecimiento rápido. Llamamos bacterias de crecimiento rápido aquellas que forman colonias, luego de sembradas, entre 18 a 24 horas luego de la incubación. Obtienen su energía a partir de fermentar azúcares. Todas las enterobacterias fermentan la glucosa. Algunas son capaces de fermentar la lactosa también. Esta diferencia en la fermentación de azúcares nos permite distinguir dentro de la familia de las enterobacterias. Utilizando los medios de cultivo apropiados, con los indicadores de pH apropiados, podemos distinguir las distintas fermentaciones. Recuerden ustedes que a partir de la fermentación de los azúcares se producen protones y esto acidifica los medios. Otro ejemplo lo tenemos acá en estas placas de cultivo, donde
las bacterias fueron sembradas en un medio llamado McConkey, que nos permite distinguir entre las bacterias que pueden fermentar la lactosa, como es el caso de las colonias rojas que vemos en la placa de la derecha, distinguirlas de aquellas que solamente fermentan la glucosa, como es en la placa de la izquierda, donde las colonias aparecen amarillentas o translúcidas. Veamos ahora las características estructurales de las enterobacterias. Por ser gram negativas, todas presentan membrana externa, es decir, todas las enterobacterias van a poseer lipopolisacárido o endotoxina. Casi todas las enterobacterias son flageladas, pero existen excepciones. Por ejemplo, Klebsiella y Shigella son enterobacterias inmóviles, no poseen flagelos. En cuanto a la cápsula, algunas enterobacterias son capsuladas, por ejemplo, Escherichia coli K1 y Klebsiella. Fimbrias. Todas las enterobacterias van a tener fimbrias, pero vamos a ver, cuando veamos enterobacterias como patógenos primarios, que algunas enterobacterias han adquirido información para construir mecanismos de adherencia especiales. Tanto el lipopolisacárido como la cápsula o los flagelos son componentes estructurales de las enterobacterias, pero también son componentes antigénicos. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen hablar del antígeno O, nos estamos refiriendo a la cadena polisacarídica del lipopolisacárido. O cuando hablemos del antígeno K, nos estamos refiriendo a la cápsula. O cuando hablemos del antígeno H, nos estamos refiriendo al flagelo. Dijimos antes que por ser gram negativas, todas las enterobacterias poseen membrana externa. Asociamos generalmente membrana externa con lipopolisacárido o lipoligosacárido, que está muy bien, pero no debemos olvidar que hay otras estructuras que forman parte de la membrana externa que tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, las porinas. Las porinas son proteínas que forman canales que permiten el acceso a la bacteria de sustancias o moléculas que son hidrofílicas, es decir, permiten atravesar una barrera hidrofóbica, como es la membrana externa, compuesta por lípidos, permiten entonces, decía, ingresar sustancias hidrofílicas a través de una membrana hidrofóbica. Las porinas pueden tener también funciones de adhesinas afímbricas. Y por último, un cambio en la conformación de las porinas puede resultar en la resistencia antibiótica, es decir, un cambio en la conformación de las porinas puede impedir que un antibiótico ingrese en la bacteria. Pasamos ahora a analizar el lipopolisacárido de la membrana externa de las enterobacterias. En este esquema podemos ver en más detalle la conformación de la membrana externa. Como podrán reconocer, se encuentran las porinas o proteínas de membrana externa y la bicapa lipídica, que es asimétrica. En la porción lipídica más exterior se encuentra el lipopolisacárido. La ubicación del lipopolisacárido en la membrana externa nos va a permitir entender cuál es la función de esta molécula, tanto para la bacteria en sí como para la interacción con el huésped. Analicemos ahora las distintas funciones del lipopolisacárido relacionándolas con las distintas regiones de la molécula. La cadena polisacarídica, también conocida como antígeno O, es una región muy variable que le da especificidad antigénica a la molécula, es decir que utilizando los antisueros dirigidos contra la cadena polisacarídica podemos serotipificar al microorganismo. Es la región más externa de la molécula y en verdad es la región más externa de la bacteria.
Por lo tanto, relaciona a la bacteria con el exterior. Se entiende entonces por qué está relacionado con fenómenos de adherencia, de colonización a los tejidos y de evasión a la respuesta inmune del huésped. Por ejemplo, el antígeno O está relacionado con la evasión a la acción del sistema complemento. A diferencia del antígeno O, que es una región variable de la molécula del LPS, el core es una región conservada, muy conservada dentro de las enterobacterias. De hecho, se lo conoce con el nombre de antígeno común enterobacteriano. El core y el lípido A son los encargados de mantener la integridad y estabilidad de la membrana externa. Esto se explica, si ustedes recuerdan, cuál es la ubicación de estas dos regiones dentro de la bicapa lipídica de la membrana externa. Además, el lípido A tiene actividad de toxina. Se lo conoce como endotoxina. Esta actividad tóxica se desencadena cuando es reconocido por receptores específicos del huésped. Ahora bien, para que el lípido A sea reconocido por los receptores específicos del huésped, el lipopolisacárido debe estar libre, ya que si el lipopolisacárido está formando parte de la membrana externa de la bacteria, el lípido A no está expuesto. ¿Cuándo se libera lipopolisacárido? Hay ciertas condiciones en las que esto ocurre. Una es cuando la bacteria muere. Luego de la lisis bacteriana, el lipopolisacárido se libera. Otra es cuando la bacteria está dividiéndose. Y una tercera condición es cuando entra en juego una proteína plasmática del huésped llamada proteína de unión al lipopolisacárido. Esta proteína, conocida como LBP, es capaz de remover el lipopolisacárido de la bacteria. Como ustedes ya han visto en inmunología, en el proceso de reconocimiento del lípido A por la célula del huésped intervienen la proteína de unión al lipopolisacárido, la molécula CD14 presente en diferentes células y el reconocimiento finalmente del lípido A por el complejo TLR4-MD2. Entonces, una vez reconocido el lípido A, se desencadena una cascada de señalización que lleva finalmente a la transcripción de genes relacionados con la respuesta inflamatoria. La respuesta en sí va a depender de cuál sea la célula afectada y puede resultar en permeabilidad, aumento de la permeabilidad vascular, expresión de moléculas de adhesión o extravasación de polimorfonucleares, síntesis de sustancias inflamatorias como citoquinas, quimioquinas, activación de factores de coagulación y activación también de la vía clásica del complemento. Además de la membrana externa, que es compartida por todas las enterobacterias, existe un factor de virulencia que es común a la mayoría de ellas. Estamos hablando del flagelo, que si bien hay enterobacterias que carecen de él, como Shigella o Klebsiella, la mayoría de las enterobacterias es móvil. Entonces, por un lado, el flagelo le otorga movilidad, que es una ventaja que poseen estas bacterias con respecto a las que son inmóviles, es decir, le permiten acceder a sitios donde las inmóviles no podrían llegar. Pero además, el flagelo puede ser reconocido por la célula del huésped. Así como vimos que el lípido A es reconocido por el TLR4, la flagelina, que es la principal proteína que constituyen el flagelo, es reconocido por el TLR5. El TLR5 reconoce residuos de flagelina, reconoce flagelina en forma de monómeros. Y al igual que sucede cuando el lípido A es reconocido por el TLR4, cuando la flagelina es reconocida por el TLR5, se desencadena una cascada de señalización que termina
con la expresión de genes relacionados con la inflamación. Las enterobacterias pueden presentar otros factores de virulencia que no son comunes a todas ellas o a la mayoría, como adhesinas, fimbrias, cápsulas, toxinas, sideroforos, sistemas de secreción. Estos factores de virulencia los vamos a analizar en las próximas clases. Hagamos una reseña de los conceptos más importantes de la clase de hoy. La familia de las enterobacterias está integrado por numerosos géneros de bacilos gram negativos. Algunos de esos géneros integran la microbiota intestinal del humano. Algunos de esos géneros también integran la microbiota intestinal de los animales. Que a excepción de algunas cepas de Escherichia coli, los géneros que integran la microbiota intestinal humana no causan infección en el intestino humano, pero sí pueden causar infección en otros órganos. Vimos en esta clase también que existen factores de virulencia comunes a las enterobacterias. El lipopolisacárido y el flagelo son uno de los ejemplos, recordando siempre que hay algunas enterobacterias que no poseen flagelo. Vimos que la flagelina y que el lípido A del lipopolisacárido pueden ser reconocidos por receptores de las células eucariotas y que, como resultado de la estimulación de estos receptores, se genera una cascada de señalización que culmina con la expresión de genes relacionados con la respuesta inflamatoria. Hablamos también de aquellos factores de virulencia que no están presentes en todas las enterobacterias y que denominamos factores de virulencia especializados. De estos factores vamos a hablar en detalle en las próximas clases. Llegamos así al fin de la primera parte de la clase de bacilos gram negativos. Les agradezco a todos la atención y los espero en la segunda parte, donde veremos Escherichia coli uropatógena y Escherichia coli K1.